Sí, señor, aquí estoy. Bueno, entonces, bueno, para mí, yo aprovecho y les presento a Paco. Paco Youssef, lo interesante de Paco para mí, en primera instancia, es que él pasó el examen el 27, es decir, hace 6 días. Una semana. Y es la persona que yo he visto en primera instancia que más cercano a hoy ha presentado el examen y lo ha pasado. Y además que tu estudio no fue que duró mucho, ¿no? ¿Cuándo fue que tú empezaste a estudiar para el examen, Paco? Bueno, empecé con el curso que tú empezaste. ¿Cuándo empezaste el curso? El curso empezó en marzo, ¿correcto? En marzo de este año, Sí, ¿ok? Entonces tú empezaste en marzo de este año. sí. Yo había empezado hace 2 años con un curso online, de una compañía que se llama Master of Project Academy. Estaba haciendo un curso online con ellos, que baja tu propio ritmo, pero yo iba extremadamente lento, ¿no? Extremadamente lento. Era un curso sumamente aburrido, pues, ¿no? Era lento, era aburrido, larguísimo, ¿no? Entonces nunca lo terminé. Nunca lo terminé y después fue cuando empecé a hacer el curso contigo en marzo y ese lo terminamos marzo, abril, mayo, junio, como en agosto fue que lo terminamos, José. De marzo a agosto terminamos el curso. Sí, y luego vino lo de la última milla, lo de estar haciendo las preguntas, y básicamente eso fue lo que hicimos. Ok, ¿el curso que tú hiciste estaba basado en el sexta edición o estaba En el basado, por sexto, no, ejemplo, en formación general tipo libro de Mike Griffin y lo que hemos no, estaba averiguado? basado en el sexta edición, y después lo estaban actualizando, poniendo todo lo que era agilidad, ¿no? Entonces, cada vez que yo me metía en el curso, había más capítulos relacionados con agilidad, pues como anexos al curso que era agilidad, pues, ¿no? Ese es el que estaba haciendo como te dije, online. Ok, entonces perdóname que te pregunté mal. Ujú. Entiendo que tú hiciste toda una preparación sexta edición, ¿sí? No la hice completa con esta gente, no terminé ese curso, no lo terminé, hice Ok, como la mitad. pero tú empezaste a hacer una preparación, vamos a decir, basado en lo que era el examen anteriormente, Sí, que era el sí, sexta edición más la guiaje, ujú, ¿sí? exacto. Y eso se extendió y se fue mucho. Para ti lo importante fue que tú acometiste el material, el nuevo estudio, no Ujú, viendo el sexta edición o que tenías un conocimiento previo, por decirlo así, sí, ¿no? sí, sí, correcto, ¿Ok? correcto. Y estaba basado principalmente en lo que dice el PMI, que es el ECO, más el libro de Mike Griffin, ¿no? Ujú, sí, Está bien. Y esos fueron 3 meses. Y después, y bueno, viste las preguntas de Mike Griffin, ¿no? sí, recuerda que las hicimos y después hicimos la simulación que tiene PMI. Ok, es decir, si comenzaste en marzo y estamos en octubre, tú sacaste ese examen en 7 meses. Sí. Fuerte, ¿verdad? Pero lo importante es, recuerda que yo hice tanto el PMI como el Scrum Master al mismo tiempo. Y el Scrum Master fue clave para este examen del PMI. Es decir, tú recomiendas ampliamente que la gente saque primero Scrum Master que PMP. Mira, basado en el contenido que viene al examen, te cuento, no sé, primero voy a irme con la mecánica del examen, ¿no? 180 preguntas, te las divide en 3 bloques de 60 preguntas. Entonces, uno tiene que llegar por lo menos media hora antes de la cita del examen para que te den las instrucciones, te van registrando, ¿no? Te verifican tu identidad y todo eso. Realmente las reglas pareciera que estás entrando a la cárcel porque las reglas son sumamente estrictas. Tienes que dejar todas tus cosas en un locker, no puedes ni siquiera cargar billetera, teléfono, reloj. Tus bolsillos tienen que estar vacíos. Pues, por lo menos aquí fue así, ¿no? Te dan un locker, pones todo en el locker, cierras
Luego te revisan que las mangas de la camisa, que no tengas nada escrito, te revisan los ruedos de los pantalones, las personas que llevan cabello largo, te revisan el cabello por detrás, que se levante el cabello. Si tienes anteojos, te quitan los anteojos y los ponen a revisar de que no son anteojos de estos electrónicos. Eso es, parece que estás entrando a la cárcel, básicamente. Luego te sientan en la computadora. En algunos casos, no lo hicieron conmigo, pero sí con otros, te hacen un scan de la mano, te escanean la mano. ¿Eh? Sí, te escanean la mano, como la huella digital, pero te escanean la mano. Todo eso. Entonces te sientas, ¿no? Entonces son 180 preguntas dividido en 3 secciones de 60 preguntas cada una. Entonces tú vas y haces las primeras 60 preguntas. Al terminar las 60 preguntas te dan una oportunidad de revisar la respuesta de las 60 preguntas, si dejaste alguna sin responder o si marcaste alguna para revisión. Una vez que sometes las 60 preguntas, listo, no hay vuelta atrás. Tú no puedes volver a ver esas 60 preguntas más, ¿no? Te dan 10 minuticos de reposo, de receso si quieres, y luego vas a las otras 60, otros 10 minutos de reposo y vas a las otras 60. Ya me perdí. Tú haces, por decir, ¿el examen cuánto tiempo es que dura? Te dan 4 horas. Tienes 4 horas. Sí. Y entonces tú tienes 4 horas incluyendo los tiempos de receso. Incluyendo los tiempos de receso. A juro, es decir, si son 240 minutos, realmente son 210 minutos, porque son 10 minutos de descanso. Bueno, 20 minutos de descanso, porque es ya para el final no te dan descanso. Ok, son 220 minutos. Sí, 220 minutos. Los recesos no son obligatorios, tú puedes así y seguir continuando, ¿no? Claro, pero no revisas las preguntas. ¿Y cuánto tiempo te da para revisar las preguntas? No, todo el tiempo que quieras, pues tú, vamos a suponer, hiciste la pregunta 1, llegaste a la pregunta 60. Entonces le das clic, continuar, y luego te aparece una tabla resumen donde te dice cuáles respondiste, cuáles no respondiste y cuáles marcaste por revisión. Es Entonces, decir, no importa lo que te tardes, en la pregunta 60 te obligan a decir si revisas o no. si revisas o no. Entonces tú dices, ok, si quiero revisar, entonces vas revisando, no vas revisando lo que quieres revisar. Cuando termines, le das someter. Pum, le clicas ahí. Dice, ¿estás seguro? Sí. Una vez que sometes esas 60 preguntas, tus respuestas finales, ya, eso se fue. No puedes volver atrás. Y Imagínate. entras en el siguiente bloque de 60 preguntas. Con una Bueno, pregunta, disculpa, ¿ese examen lo presentaste con Person View, en los salones de Person View o en algún sitio especial de PMI? No, hay una oficina, un lugar aquí que se presentan exámenes, ¿sí? ¿En qué parte es? En Calgary. Ok. Sí, ojo, pero al final es un proveedor de exámenes, un proveedor de exámenes. Sí. Ellos de tenían probablemente varias. de Person View, por decirlo así. Sí, no, por eso es que le pregunto, porque aquí yo hice los DVPR y eso aquí Person View es así, o sea, te controlan. Sí, Person View. No Esa sé, es la gente que está aquí. Person View. Este fue lo sí, que hice. ellos te controlan todo, entrada, Sí, salida, sí. hasta la Person View. respiración. Aquí fue Person View también. Este también es el Un mismo, la misma comentario compañía. tonto con respecto a eso. Tú puedes presentar el examen en tu casa también. Sí, Y mi experiencia presentando el examen en la casa es profundamente desagradable. ¿Por qué? Porque todo el proceso de validación de si tú estás en el sitio correcto, si tú estás actuando bien, va de parte tuya con el que te está revisando. ujú, Y no sé si en los Estados Unidos o en Canadá, pero en Latinoamérica sé que se presentan muchísimos problemas con la internet, sí, muchísimos problemas con el sitio donde estás. Entonces preferí agarrar, yo cuando presenté el PMI Ágil el año pasado, yo dije, yo prefiero 1000 veces irme a un centro Person View y que me revisen completo lo que se tarde, pero que no esté en mí la sí. aprobación del sitio, ni la computadora, ni si me estoy bebiendo bonito o no. ¿Ok? Pero entonces, perdona que te haya interrumpido. ¿Sí? No, también. No, tienes razón. Yo decidí ir porque a pesar de que aquí el internet es estable,
qué sé yo, si la computadora se me guinda, justo ese día la computadora se me daña, entonces preferiría evitar esos riesgos, ¿me entiendes? Entonces, después que terminas el último bloque de 60, se tarda la máquina como un minuto y ¡pum! Te da el resultado, te dice, pasaste o no pasaste, ¿no? Luego viene la persona, te trae un papelito donde te dice los resultados de los tres aspectos, que si business, son tres componentes, tres clasificaciones ahí. Ok, pero una preguntita. Mm, Ok, cuando tú te preparaste para el examen, mm. ok, bueno, pregunto, pensando en tiempo, ¿te dio tiempo Ujú. suficiente para hacer todo el examen o te Sí, quedaste yo corto? terminé en 3 horas, de hecho. En vez de 4, lo terminé en 3. Terminaste en tiempo. Sí, 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 ¿Lo presentaste en inglés o en español? en inglés. Y lo presentaste en inglés. Ujú. ¿Tuviste problema con el idioma entonces? No, 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 no. Ok, ¿y tú hiciste corridas de exámenes antes de presentar? Hice, pero antes de terminar el curso contigo, hice un par de corridas, pero después que terminamos nosotros el primera milla, la primera parte de la primera milla, yo me compliqué y no pude hacer otra simulación más. Entonces, yo estaba a punto de cancelar el examen y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, pues, no quería retrasar eso más. Pero sí había hecho unas simulaciones antes de haber terminado contigo el Entonces, curso. no tienes realmente referencia de si el tiempo que tú tenías es un tiempo bueno antes del examen con respecto a eso. Es decir, realmente tú no puedes decirme, es que yo me preparé para responder preguntas en 1 minuto 20, sino que lo No, tuyo no, no, era no, simplemente entender las preguntas. exactamente. Claro, el asunto fue el tipo de preguntas que hubo en el examen, ¿no? Ok. Ojo, recuérdate que tienes que cuidar un poquito la parte de propiedad intelectual del PMI, ¿no? Sí. Ok, entonces yo no te puedo hacer preguntas con respecto a cómo era, dame una pregunta exacta de la respuesta, ¿verdad? Sí, pero Pero te puedo tú decir hiciste acerca del todo un contenido. trabajo, tú hiciste todo un trabajo previo de preparación con simulaciones y Sí. probablemente utilizaste varios autores. ¿Cuáles consideras que fueron los que me te dieron un mejor acercamiento hacia el examen? Ah, honestamente, el Scrum, la guía de Sí. Scrum. Sí, ¿Qué? sí, señor. Ya va, pero espérate un minuto. Entonces vamos a ubicarnos en sitio. 90% del examen fue Scrum, José. ¿Me oyes? Parece que perdió señal. Luego que se Sí, cortó Ignacio. sí. Felicitaciones, Paco, felicitaciones. Gracias, hermano, gracias. Sí, Qué Pero bueno, sí, hermano, qué felicitaciones. alegría escucharlo. 90% del examen fue Scrum. Imagínate. 90%. Y fue todo acerca de manejo de conflictos, el manejo del equipo, manejo de conflictos. Básicamente eso fue el examen. No hubo ni una pregunta de cálculo. Yo no calculé un Cost Performance Index o un Schedule Performance Index. No, nada, ni un número. No sé qué el software tiene como una calculadora que tú puedes Ajá, abrir. Nada, no lo usé. Te dan un bloc de notas con un marcador para escribir. No lo usé. correcto. No lo usé, cero. No, no hubo un número. No hubo ni siquiera un número. Sorprendente. Eso que nos comenta es sorprendente porque siempre nosotros, ¿verdad? Estamos haciendo hincapié en eso. Mira, y una pregunta, ¿ese curso de Scrum Master lo dictó Ignacio, ese del Lo que nos dictó, habla? sí, lo dictó Ignacio también. Ujú. Ajá, Ese es más corto que el del PMI, ese es más corto, correcto. pero creo que es necesario hacerlo porque el de PMI, sí, el de Scrum es como que más enfocado a todo el asunto de los sprints y la retrospectiva y los daily Scrum y todo esto, ¿no? Correcto, correcto.
es Y los importante. distintos artefactos, el backlog. Hay que todo eso, eso fue todo el examen. Eso fue Sí. todo el 90%. Hubo pocas preguntas que hablaron de proyectos de construcción o lo que sea. Del resto eran todos. No sé, todo Scrum. Todo Scrum. Otra cosa, preguntas muy vagas, ¿no? A mí hasta me decepcionó en cierta forma. Ujú. Hubo muchas preguntas muy vagas que no tenían mucho background, que no tenían mucha información, ¿no? Ujú. Muchas de las preguntas se respondían por descarte porque las tres respuestas que no eran absolutamente absurdas, ¿no? Ujú. Entonces, que era como que muy fácil decir, bueno, esta no es, esta no es, esta no es, entonces esta es la que es, ¿no? Ujú. Sí, me pareció, no sé, a mí me decepcionó hasta un poco el examen, de hecho. Sí, De hecho, no sé si si ahorita, si tú presentas, por ejemplo, mañana te toca exactamente el mismo examen que yo hice, Ujú. o que ese examen cambia por la ubicación, o ellos tienen como 4 o 5 diferentes modelos de exámenes y bueno, y el que te toque, no sé cómo es. Pero Correcto. fue totalmente Scrum. Todo era Qué desarrollo de curioso. software. Todo era acerca de desarrollo de software. Ok, estoy ya con ustedes de nuevo. Ujú. Perdóname que me caí, pero entonces entiendo Sí. de que era vital saber sobre Scrum y saber sobre agilidad, ¿sí? Entonces, José, 90% del examen era Scrum. Ok, 90%. pero entonces después tú tuviste otros libros de lectura. O Ujú. pregunto, ¿tú viste los libros de Rita? ¿Viste los libros de Pablo Ledo? ¿Viste algún libro de eso? ¿O simplemente, cuáles fueron tus libros de bibliografía para revisar? No, el que vimos en el curso, José. El que vimos en el curso, el de Mike Griffin. Mike Griffin, sí. Ese, Era más, el de Mike Griffin era más completo y más complejo que el examen. sí. Sí. O sea, te digo, te estaba diciendo antes que te reconectaras, que hasta me entró una pequeña decepción con el examen porque eran preguntas extremadamente vagas, todas relacionadas con resolución de conflictos. No saqué la calculadora, no hubo un cálculo, no hubo un número en lo absoluto, ni un número, ni un número. Nosotros, en algunas de las preguntas que nosotros vimos, ¿te acuerdas que había que calcular bueno, Sí. vamos a calcular el performance del costo, el performance del, nada, cero, Ok, cero. pero espérate un minuto, ok. No entiendo eso y si entiendo por qué me mencionas pero si recuérdate que el hecho no es que te hicieron muchas preguntas de conflicto, es que fueron las que más te impactaron y por eso son las que las ves más fuertes, ¿no? ¿Lo ves? No, pero es que fíjate que, claro, no sé el asunto de si puedo dar un poco más detalle de esto, pero, por ejemplo, sobre artefactos, alguna pregunta de detalles del artefacto, no pasaron de 2 o 3, ¿no? Este, preguntas con respecto al tipo de estimación, creo que hubo 2 preguntas nada más. Preguntas acerca de comunicación, conflicto entre equipos, stakeholders o los interesados y todo eso, eso fue la gran mayoría. Eso fue la gran mayoría. Federico está con los ojos pelados así, bueno, qué peo. Ok, no, ya Federico sabe que hay que certificarse como máster, a juro. Pero entonces, luego tuviste varios tipos de preguntas. Es decir, lo que entendería es que para la fecha, y podríamos decir después de lo que yo estaba comentando, para la fecha, en esta versión del examen, no es tan Ujú. profundo lo que es esta edición, por decirlo No, así. nada, Esa nada. batería de herramientas y técnicas nada que ver. Claro, acaba de salir la guía práctica del proceso, entonces podríamos pensar que de pronto dentro de 5 meses, 6 meses hay que entender eso, pero ahorita para el Y examen no cambian es el necesario examen, sí. dominarlo. Si PMI no va a modificar tan rápidamente el contenido del examen, pues tiene que modificar una batería de cursos que Sí. estaba vendiendo y probablemente hay que modificar un montón de profesores que andan rodando por ahí. Sí. Luego, del tipo de preguntas.
Ujú. Tenías las preguntas de Mike, tenías preguntas tipo exámenes generales y tenías las preguntas del PMI con la base de datos que yo te la recomendé de ellos. Sí, sí. Las preguntas del PMI son las que más se acercan al examen. Las preguntas del PMI son las que más se acercan. La base esa que estuvimos compartiendo, Sí, haciendo el grupo de estudio, sí, que Luis la estaba sí. pegando muy buena. Sí, sí. Esa es la que más se acerca, inclusive era mucho más compleja que del examen. Era más compleja que el examen. Pero era lo que más se acerca en términos del estilo de pregunta. Pero recuerda que cuando nosotros estuvimos haciendo esa base de datos del PMI, había muchas preguntas con concha de mango, había muchas preguntas que te ponían a pensar, ¿no? Que eran dos respuestas iguales, pero con un detallito de diferencia. No, casi no hubo de este tipo de preguntas en el examen. Las respuestas eran, muchas de las respuestas eran por descarte, muchísimas respuestas por descarte. Muchísimas respuestas eran así como que yo me reía, yo a veces en el examen me ponía a reír y me decía, no puede ser que yo esté leyendo esto, no puede ser que esté leyendo yo Bueno, pero ya esta lo respuesta. tienes, ya tienes la Era, certificación PMP. sí, no, exacto, me reía, pues decía, yo no puedo entender porque cómo colocan una respuesta como esta, sabiendo que es por descarte, ¿no? Sí, esa El fue mi descarte experiencia. era más fácil, no era que no era Sí, que se te dificultaba quitar 2, sino que era facilísimo quitar 3. muchas fueron así, muchas fueron así. Y, Muchas y eran, esas preguntas que eran, selecciona 2 de 3 y ordena las preguntas, ese tipo de preguntas no, también nada, estaban. selecciona 2 de 3, si hubo hasta máximo de 5, fueron muchas. La mayoría fueron selección múltiple. Sí, Bueno, y esta, selección simple de 4, una de 4. sí, y esta que tú arrastrabas el bloquecito y lo ubicabas, una sola pregunta de eso. Bueno, pero fue bueno hacer las preguntas de Mike Griffin. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Pero una sola pregunta que tú movías el bloquecito de un lado a otro. A la luz de todo esto, Mm. ¿qué le recomendarías a Federico, Luis y Andrés? El Scrum, definitivamente Scrum. Definitivamente Scrum, porque el lenguaje en ese examen era todo Scrum. Hablaban de los Sprint, hablaban de los retrospectivas, hablaban de los Daily Scrum, hablaban de los, llevamos 4 ciclos de 6, todo eso. Todo el examen era basado en eso, sobre developers, de pruebas, el cliente se queja de que esta funcionalidad no sirve, los stakeholders no creen que vayan a terminar a tiempo, ese tipo de preguntas. Y eso es todo Scrum. Ok. ¿Qué harías? Bueno, harías énfasis en Scrum, como dice. Antes de llegar al Sí, PMP hay que certificarse Scrum Master, a juro. sí, Ok. definitivamente. ¿Qué harías diferente? Porque puedes mejorar algo. Sí, buena pregunta. No sé, no sé, José, no sé qué sería diferente porque lo que pasa es que es como fue muy inesperado el examen. No, yo estaba esperando un examen diferente. Yo estaba preocupado si me iba a acordar de la fórmula de la distribución beta o de la, ¿sabes? Pues pesimista más 4 veces el probable más el Sí. pesimista entre 6. Yo estaba más preocupado en acordarme de esas fórmulas y no las usé. No hubo ni una pregunta de eso. Entonces, Entonces la gente le está teniendo mucho miedo al examen yo creo que sí. en esta Alexa, versión. Es Yo decir, creo, yo creo que sacándole sí. Scrum Master, leyéndose el libro de Mike Griffin, bueno, leyéndose el libro de PMI Ágil, por decirlo así, también que tiene algunas cositas, pero más, me imagino que el PMI Ágil es mucho más complejo, ¿no? Pero sacando el Scrum Master, leyéndose el libro de PMI, de Mike Griffin, haciendo su pregunta y la de el club y hacerse un grupo de estudio con las preguntas oficiales Bueno, PMI. pero Ya está montado. sí, está, vas bien preparado.
más bien preparado. Sí, es el reino del terror y el PMI tiene que bajar el nivel del examen porque si no, pierde la comunidad. Sí, y lo que estaba discutiendo yo con unos amigos acá de eso es que ahorita que uno sale y aquí ahorita el mercado laboral aquí está bien activo, ¿no? Entonces, si tú vas viendo todos los job posting de project manager, de gerente de proyecto, ingenieros de proyecto, director de proyecto, te piden el PMP como preferencia, ¿no? Pero no mandatorio. Si tú te vas a todos los job posting de IT, de todo lo que es software y todo lo que es programación, te exigen que tengas PMP. Ese sí es una exigencia. Entonces, pareciera que el PMP está ahorita es soportando a toda la gente de desarrollo de software porque ahí es donde están exigiendo la certificación PMP. Las otras posiciones de las petroleras y de construcción, dice, si tienes PMP, chévere. Es chévere, pero no es obligatorio. Sí, desde hace mucho tiempo PMI se fue de toda esa área, probablemente porque lo que más vende es tecnología. Ujú, Pero sí, yo sé que están haciendo esfuerzos por el otro lado y entonces hablan de microcomunidades de construcción y ese tipo de cosas, pero eso no tiene tanto llamado y sí, tanto pegue. Para construcción, otras certificaciones, Lean Construction o sí. Green Construction, ese tipo de cosas. Entonces, F- entonces, si Ajá, alguien quiere presentar ahorita el examen, tiene que ahorita volar. tiene que ser Scrum. Tiene que ser, juro, el Scrum, el curso de Claro, uno Scrum. tiene que volar antes que lo ponga más difícil. Eso es como cuando yo me Sí. certifiqué Black Belt, era peludísimo, pero después se puso peor, Ujú. ¿no? Luis, ¿estás ahí, Luis? Sí, 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 claro, Ignacio. ¿Qué pregunta le tienes a Paco? Bueno, ¿no? Y bueno, también personalmente sorprendido, ¿no? Bueno, de este cambio, porque la verdad es que si uno está preparándose para un nivel de complejidad, por ejemplo, por lo menos muy amplio, ¿no? Y bueno, eh, más que pregunta, Paco, es una pregunta de incertidumbre. ¿Será que ese examen cambia geográficamente, Sí. cambia con el... Y por ejemplo, yo tengo que presentar remoto porque yo aquí en Venezuela no creo que haya centros, gimnasio, Sí hay, corrígeme si estoy sí hay, equivocado. sí hay, en la Torre Exa. En la página del PMI tú colocas el país, te Tipo de dice dónde examen están por las... temporada. En la Torre Exa lo tienes, en Chuao, Sí. en Chacao, allá al ladito de la Avenida Libertador, porque fue donde yo fui a presentar el PMIaje. ¿Ah, Y en tres sí? computadoras. Sí, Ah, En la sí, página del sí, PMI tú colocas ahí el país y te aparece todas las oficinas que dan el curso. ok. ok. Andrés, ¿alguna pregunta? No, no, por ahora todo bastante claro. Ok, Federico, ¿alguna pregunta? ¿Cuándo comienza Scrum Master? Yo le dije que lo bueno de Scrum Master que es una vaina de un día para otro, ¿verdad, Paco? Sí, es más corto y es más corto. Entonces, eso es lo bueno, pues, ¿no? Que es un curso más corto pero de verdad es necesario. Es decir, yo siento que el PMP, eh, Vimos acá y no estoy cobrándole comisiones a José por decir esto, ¿eh? No estoy no, para cobrando. nada, para nada. Eh, Y hay y de Scrum hay muchas certificaciones, hay muchas sí, casas de certificación. Lo importante es que es mucho más corto. Estamos hablando de exámenes de 80 preguntas, sí. de El de 40 Scrum preguntas dependiendo del proveedor. Y por supuesto un material que es mucho más pequeño que PMP y muchísimo más sencilla las preguntas. Y tú sí. de un solo golpe tienes pegada como gerente de proyecto muchas áreas. Y hay muchas áreas que están hablando de Scrum. Ujú, sí. Ok, lo que pasa es que hay demasiado PMP en la calle y PMI tiene demasiado nombre, entonces por eso siempre hablan de PMP. Y muchas de las búsquedas de empleo son dirigidas por gente de recursos humanos. Entonces se hable, probablemente dieron hace 2 años, solo dimos que era PMP, ahorita volvemos a decirlo, ¿no? Sí, Sí, es correcto, es correcto. Para mí las certificaciones no hace que alguien sea un gran gerente de proyecto.
Lo que sirve es como un aval a la hora de conseguir empleo o dictar una consultoría, ¿no? Sí, te da un estatus, ¿no? Básicamente, este estatus. Sí, sí. No, y por acá, José, si tú haces contrataciones con el Estado, en todos los contratos que sean mayores a 10 millones de dólares, necesitan que tenga un gerente, un PMP a la cabeza. Mm. Es una exigencia que tiene el condado y todo, la gobernación y todo el mundo. Sí, lo que yo digo es que el que saque PMP hoy, por ejemplo, que yo saqué, todo es Scrum, ¿no? Entonces, Mira, lo que te voy a hacer es un comentario súper loco, porque la realidad es que tú eres de los pocos que ha pasado el nuevo examen. Entonces, a la hora de una oferta, tú agarras y le dices a la gente, mira, yo soy PMP, y la gran realidad es que yo soy PMP de la última versión, que es un buen examen, es decir, solamente tú sabes que el examen terminó siendo más sencillo de lo que tú pensabas, pero tú ujú. el conocimiento que tienes fue brutal. No, claro, claro. No No, no, solamente por toda la parte de manejo de personas y de agilidad, sí, sino por el mismo claro. hecho de la No, dificultad de las preguntas. yo no deniego el contenido del curso y lo que se va aprendiendo y la oportunidad de todas esas discusiones que teníamos durante el curso y que fueron excelentes. Lo único que el examen fue algo que me sorprendió. Ok, mira, acaba de llegar Nilsson y llegó tardíamente. Hola Nilsson, está llegando tardíamente. Hola Ignacio, sí, apenas me dejó salir el jefe hoy que vino a visita. Bueno, yo, por si a la moca, lo que sí te puedo decir yo creo que estamos terminando ya. Y Paco acaba de hablar con respecto al examen y dijo que puede resumir en, ¿cómo se llama? Discurso de elevador, en 2 minutos. Resumir Elevator todo lo pitch. que has hablado, Paco. Sí, así es. Nilsson, Scrum Master. Nilsson, te perdimos. Te escucho, sí, Paco. Sí, Scrum Master, mi hermano. El contenido del examen es muy enfocado al Scrum Master. Entonces, este, Allá. hay que estar preparado con eso. Sí. Y manejar las preguntas de base de PMI. Ok, Sí, de la base de datos PMI. Ujú. ok. Y el que era mucho más sencilla que la base de datos, pero mínimo te da la dificultad, el entender cómo puede ser No, te ayuda a responder las preguntas volando, pues, porque hay ciertas preguntas que tú dices, ya yo sé cuál es, ¿me entiendes? Listo, ¿no? Porque se discutieron tanto durante la última milla y, ¿me entiendes? Que ya cuando los ves en el examen, ya identificas la respuesta inmediatamente, ¿no? Ujú. Este, entonces, por eso que lo pude terminar en 3 horas en vez de 4, porque había muchas preguntas que tú dices, esta es, sin duda alguna, ¿no? Sí. Nilsson, ¿tienes alguna pregunta que quieras hacerle a Paco? Pues de todo modo, muchas gracias Paco por compartir tu información. Lamentablemente no quería llegar más temprano, pero bueno, ya tú sabes No, que... esto se graba, Nilsson. Esto está grabando si se va a compartir. Ah, bueno, gracias, sí. Sí, que ya tú Pero tú sabes. tienes alguna pregunta que le quieras hacer. Sí, o sea, me parece positivo de lo que tú dices, Paco. Entonces, según lo que tú recomendarías que hiciéramos entonces una sesión para los 4 que no nos hemos presentado todavía, de pronto enfocado en esas preguntas que saca Ignacio, así enfocados en Scrum Master para pulirnos un poco más. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, eso es correcto. Eso es No, lo correcto. que yo entiendo que él dice no es hacer la pregunta de Scrum Master, es sacar la certificación de Scrum Master previo. Sí, sí, eso tiene mucho valor. Porque el lenguaje de proyectos es el lenguaje de proyectos de TI basado en Scrum. ¿Ves, Nilsson? Entonces, según eso, ¿cómo sería, Ignacio, que presentáramos algún Scrum Master primero? Nos preparáramos Sacar un para eso. Scrum Master antes, que por supuesto es un esfuerzo que es rapidísimo. Eso, Sí, si tú te afanas con el Scrum Master, en un mes lo sacaste. sí, es correcto. Es ¿En un correcto. Y mes? el examen si quieres sacar la certificación Scrum Master, ese examen es de 1 hora y mucho más sencillo. Sí, ¿Es sí. parecido a los de Seis Sigma, Ignacio? No, más sencillo.
Ah, pues buenísimo, pues entonces yo me apunto de una. Claro, depende de la casa de certificación, por decirlo así. ¿Ok? Como yo siempre digo a la gente, bueno, pues hay diferentes casas y cada uno tiene un nivel de complejidad diferente al otro. ¿Ok? Pero lo importante es que entender cómo es el marco de trabajo de la agilidad dentro de Scrum, porque la mayoría del lenguaje está basado en agilidad Scrum. ¿Lo ves? ¿Sí? Y entonces hace ese esfuerzo, en un mes saca la certificación de Scrum y ya tú sabes que hay muchas cosas que vas a ver, que te van a salir el examen. Luego lo demás es, bueno, mira, ver con libros que sean parecidos a la teoría y ella se nos fue Nilsson. Vino y se fue, volando. Bueno, mira, yo creo que la conversa estuvo muy buena y lo que nos queda es felicitar a Paco porque independientemente de lo que estuvo el examen, fue bien fuerte haberse motivado a presentar el examen con tantas Sí, dudas, ¿no? no, de verdad estaba yo dudando en presentarlo o no, pero yo dije, bueno, es hora. Ahora bien, ¿qué no he entendido, José? Y no sé si tú fallas el examen, tienes hasta 3 oportunidades de presentar, No, ¿correcto? no. Si tú fallas el examen, es decir, no es como los exámenes, pero acuérdate que en algunas casas de Scrum, tú presentas el examen y puedes volver a presentar sin pagar nada. Ujú, En el caso del PMP, cada opción de presentar el examen tiene un costo. ok. Entonces, creo que el primer examen te costaba, creo que era 405, algo así, más la Sí, membresía. sí, Si tú raspas para volver a presentar el segundo, no pagas 405, sino creo que son 250. ok, ok. ¿Ok? Lo que sí que dijiste, la pregunta que tenías el concepto bien, pero de pronto estaba un poquito desenfocado. Es que no te permiten presentar no más de 3 veces en un año. Ok, ahí sí, ok, ya veo. Eso habría que verificar. Yo decía, si tú raspabas en menos de un año 3 veces, tenías que esperar un periodo de tiempo para volver otra vez a presentar. Ah, ok, ok, puede ser, no, no, exacto, no, lo vi así como que muy de reojo, entonces, este, por eso es que lo pensé que era así, que te daban hasta 3 oportunidades. Bueno, ya la tienes. Ahí, Listo, eso es empezar a ya, multiplicar, ve cómo te suma esas ya tengo mi badge, oportunidades. ya tengo el badge, lo que ellos llaman el badge, ya me lo enviaron por correo, así que ahora sí cobro más caro, ahora sí voy a poder cobrar más caro. Como Federico quiere cobrar más caro. Como Luis quiere cobrar más caro y como Andrés quiere cobrar más caro, ¿no? Ahora Bueno, chapeo, ahora sí puedo chapear. Compartido. Claro, bueno, Paco, felicitaciones y gracias por el feedback. ¿Ok? No, gracias, muchachos. Yo lo que espero es que en menos de mes y medio Luis haya presentado el examen y lo haya pasado, ¿verdad, Luis? Sí, señor, sí, señor. Ese es el compromiso antes de fin de año. Entonces no tomes mucho para que no se te olvide. Yo me despido de ustedes, Bueno, ¿ok? muy Gracias. bien. Muchas gracias a todos, pues. Cuídense pues. Chao, Un chao. saludo, saludos, chao. saludos, chao. Tienes una deuda con el Cruz Master. Eso siempre sale, ¿no? Cuídense pues. Chao, chao.